Muchísimas gracias primero por la invitación, por participar, sumarnos nuevamente al evento. Y como les comentaban, sí, además de nosotros cuatro hay un montón de gente atrás, Anabela y Jessica, que son parte del equipo que está en el backstage de IBM con todos estos eventos. A ver, ¿quiénes estamos? Estamos los representantes hoy del equipo de innovación de IBM. En IBM nosotros tenemos al Innovation Team, que se encarga de hacer las cosas divertidas en la compañía. Son la gente que trata de inventar cosas nuevas y hacer cosas entretenidas. Tenemos por un lado a Jessica. Jessica es developer, cloud developer, también está tratando de hacer cosas con datos. Tenemos a Cristian Basanta, que es cloud developer también, y a Ro, que también es cloud developer, cada uno con alguna especialidad en particular. Seguramente cuando ellos les toquen les contará un poquitito más cada uno qué es lo que están haciendo, ¿no? A ver, ¿qué queremos hacer hoy o qué les queremos contar? ¿De qué se trata? Si quieres, ahí ya podemos pasar al siguiente slide. Eh, la realidad es que dentro de lo que estamos viendo nosotros en el mercado y cómo estamos viendo que evolucionan las cosas con inteligencia artificial en la Argentina, en la región y en el mundo en general, el tema de inteligencia artificial viene muy atado a todo lo que tiene que ver con datos, ¿sí? No les voy a contar de la explosión de los datos y que los datos ahora son el asset más importante que tienen las organizaciones y las compañías, porque eso seguramente ya todos lo saben. Lo importante es entender cómo empezamos a aprovechar esos datos, cómo empezamos a darle valor al negocio a partir de los datos. Y la inteligencia artificial empezó a ser uno de los elementos claves para poder lograr eso. Empezó a acelerar un montón de cosas. Tanto la inteligencia artificial por un lado, como todo lo que tiene que ver con la nube, ¿no? El tema de nube y cómo yo empiezo a tercerizar capacidades de procesamiento y cómo yo puedo empezar a involucrar soluciones distintas de distintos proveedores para poder explotar la información, termina siendo un punto crucial para poder aprovechar nuevas capacidades en el negocio. ¿Y para qué las queremos aprovechar? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo hacemos que nuestro negocio sea distinto a partir de los datos y de la inteligencia artificial? Lo primero es generando experiencias de cliente distintas, ¿no? Primero conociendo más a nuestros clientes, acercándonos a nuestros clientes y además brindándoles facilidades y en esto que estamos también, no voy a ser repetitivo, pero que estamos en esto de la era digital, cómo empezamos a darle mayores canales de acceso a nuestros clientes y a los usuarios para que nos puedan contactar de manera más fácil. Hoy vamos a hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con los asistentes virtuales, con todo lo que tiene que ver con los chatbots, porque es uno de los primeros puntos que nos permitió entrar. Pero antes de eso, les quiero contar cómo las organizaciones están evolucionando con el tema de datos hasta llegar ahí, ¿no? Y trae un proceso atrás. Hay un proceso atrás de evolución y de madurez dentro de las organizaciones que nos permite llegar al punto en donde empezamos a sacar provecho de todo, ¿no? Y ese proceso empieza primero con la ingesta y la colección de datos. ¿Cómo empiezo yo a interconectar todos mis componentes, todas las cosas que hay dentro de la organización, los diferentes repositorios de datos, de forma tal que yo pueda tener la mayor cantidad de información? Y empezamos a hablar de este concepto, el famoso data lake, ¿no? El famoso repositorio gigante de datos, que puede ser uno o varios interconectados, de una forma tal que yo pueda recopilar información estructurada o no estructurada para poder conocer mejor a mi cliente, ¿no? Y eso viene pasando en Argentina, en la región, en el mundo, de manera muy acelerada. Y como siempre, cuando las cosas empiezan a pasar muy aceleradas, lo que nos terminamos consiguiendo es que hay mucho desorden atrás. Entonces empezamos a ver cómo la calidad de esos datos empieza a tener problemas. Y ahí es donde empezamos a hablar de modelos de gobierno de datos. Esos modelos de gobierno de datos son re importantes a la hora de yo poder organizar la información, a la hora de yo poder explotarla, porque si la información no tiene la suficiente calidad, por mucho que yo ponga la mejor inteligencia artificial, sea la de IBM o la de cualquier otro proveedor, no la voy a poder aprovechar como corresponde. Entonces, vamos pasito a pasito. Primero tenemos todo lo que es la ingesta y la colección de datos, después cómo yo lo organizo y cómo yo me armo un modelo de gobierno que me permita este,
sacarle la mayor cantidad de provecho a los datos. Y ahí sí empiezo yo a analizarla, ¿no? Empiezo a conocer de qué le interesa a Román, con qué puedo llegar yo a Román y acercármele, qué mensaje le puedo pasar yo a Román que le sea interesante, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo a sumar todas las capacidades, probablemente de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas aquellas capacidades con las cuales yo puedo empezar a analizar y explotar la información. Y finalmente, yo tengo que cerrar el círculo, ¿sí? Para poder que la inteligencia artificial y los datos empiecen a engranar, yo tengo que darle feedback a todo este proceso. ¿Sí? Yo tengo que lograr que una vez que yo empiezo a mandar mensajes, que empiezo a interactuar con los clientes, bueno, darle feedback a todos los modelos y a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para poder que esto tenga el mayor provecho y la mayor actualidad en relación al comportamiento posible. Ese sería como el ciclo que yo tengo que seguir atrás con los datos, ¿no? En mayor o menor escala. Si yo tengo una compañía muy grande, probablemente esto me va a costar un poquito más, pero si yo tengo una compañía más chica que empieza de manera digital, seguramente mi proceso va a ser más acelerado. En algunas industrias se hace mucho más rápido porque están más digitalizadas, como los bancos y las telcos, pero en otras industrias nos cuesta un poquito más porque vienen más atrás con todos los temas tecnológicos. Así que cada una viene con un modelo de madurez distinto, pero siempre tratando de seguir esta escalera sobre la cual yo voy evolucionando para poder llegar a aprovechar todo lo que son los datos. Ahora, cuando yo doy los primeros pasos y cuando yo empiezo a evolucionar este modelo, ¿qué empiezo a hacer yo con inteligencia artificial para poder meterme de lleno y mejorar la experiencia de nuestros clientes? Y ahí te pido, Chris, si puedes pasar al otro slide, al siguiente. Eso. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿No? ¿Cómo empezamos nosotros a trabajar y empezamos nosotros a evolucionar todos estos procesos dentro de las organizaciones? Pues la realidad es que, y yo siempre le cuento la misma anécdota, por ahí al principio podría sonar medio frustrante, ¿no? Yo hablando de todo este modelo de datos, hablando de machine learning, hablando de todas las cosas que yo puedo incorporar para darle una estrategia nueva al negocio, para poder tener experiencias más dinámicas, etcétera, etcétera, resulta que los primeros pasos que empezamos a dar fue con chatbots, fue con asistentes virtuales. Y ustedes me van a decir, pucha, pero teniendo tecnología como la que tenemos, empezar con ese tema. Y la realidad es que en la medida en que fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta de que son soluciones que, primero, son de muy bajo costo, segundo, son muy rápidas de implementar y tercero, escalan de una forma en la cual las organizaciones pueden empezar a adoptar la tecnología muy rápidamente. De hecho, las organizaciones, acá en Argentina puntualmente, empezaron bancos muy importantes a adoptar tecnología de asistentes virtuales y esto fue escalando en la medida en que fueron creciendo. Luego se metieron las telcos y ahora les voy a contar un par de casos. Lo que empezamos a descubrir es que el asistente virtual les permitió incluso crear oficinas de gestión de todo lo que tiene que ver con modelos de datos y modelos de inteligencia artificial. Entonces, ese primer pasito que fuimos dando con cada una de las organizaciones terminó siendo un chatbot. ¿Sí? Y eso pasó hace unos 4 o 5 años, capaz un poquito menos en algunos casos. Los chatbots, ¿sí? Que no es otra cosa que poner en nuestra página web o poner en una aplicación mobile o poner en cualquier otro canal digital. Ahora tenemos, pues los tenemos disponibles por Twitter, por Facebook, por cualquier medio digital. Lo que nos permite es empezar a mejorar la experiencia del usuario. Empezar a mejorar la experiencia del usuario, ¿de qué manera? Muy sencillo. Yo, en lugar de estar 40 minutos, media hora esperando al teléfono para que me atienda alguien de un call center o tratando de comunicarme con alguien vía teléfono, teniendo que ir a una sucursal o algún espacio físico, empiezo a hacer preguntas y respuestas muy rápidamente a través de un asistente virtual. Esto evidentemente agiliza el contacto con la organización, mejora la experiencia. Y ahora seguramente Chris les va a contar cuáles serían las mejores cosas para considerar cuando estás armando una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Nos metimos con los chatbots, empezaron a evolucionar los chatbots empezaron a crecer, todo bien, todo fantástico, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos chatbots, ya tenemos algunos casos, por ejemplo, en Galicia tenemos Gala, en DirecTV tenemos Digo, y son asistentes virtuales creados con inteligencia artificial de IBM en particular, esos dos, que permiten que uno rápidamente se comunique con el banco, se comunique con DirecTV, interactúe. Ahora,
La curva de adopción, siendo tan sencilla, nos permitió empezar a ir a buscar qué hacemos ahora. Y ahí empezamos a explorar. Y lo primero, el primer paso natural que siempre se le ocurre a cualquier organización es, bueno, ahora incluyamos voz, ¿sí? Que podamos hablar, que podamos mandar un audio de esos audios eternos de WhatsApp de 3 minutos, gracias Dios por inventar el 2X. Ahora se puede comprimir todo. Empezamos a hacer todo el análisis de voz, ¿no? El texto-speech, speech-to-text, ir y venir. Em, Nada, pero al incorporar el audio, también empezamos a entender que podríamos también incorporar otras áreas de las organizaciones y empezar a crecer en otras áreas. Por ejemplo, los call centers. Y que ya el call center no fuese un ejército de gente que siempre va remándole de atrás. No sé si ustedes se dan cuenta, a mí no me gustaría trabajar en un call center porque es un ambiente como un poco estresante, siempre tengo que estar atendiendo, hay un problema. No, bueno, lo que hacemos es que el siguiente paso fue darle al call center la herramienta que los casos más sencillos, que en general ocupan el 80% de los casos que atiende un call center, sean a través de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un chatbot que puede también entender y traducir y hacer speech to text. Y tenemos toda una plataforma armada para que cuando llames a un IBR, llames a un call center, en lugar de atenderte un asistente, un analista de call center, te atiende una solución de inteligencia artificial. Y esa solución de inteligencia artificial está disponible 7x24, está disponible todo el tiempo, no se te van a hacer colas de usuarios tratando de llamar y agilizas y mejoras la experiencia. Y ahí es donde estamos parados en este momento a nivel mercado. Ahí es donde estamos haciendo que las cosas crezcan. Por ejemplo, si ustedes llaman a DirecTV, DirecTV también tiene estas capacidades. Si ustedes llaman a Telecom, también probablemente se consigan con una capacidad similar. Empezamos a ver cómo esto, nada, agiliza muchísimo los procesos dentro del call center. Y ustedes se van a preguntar, entonces, el analista de call center se quedó sin laburo. O sea, la inteligencia artificial me va a cambiar al analista de call center. No. La realidad es que no estamos en ese punto en este momento. Estamos en un punto en donde el analista de call center también se reconvierte. El analista de call center deja de ser aquel que atiende los casos más sencillos, repetitivos, que son los más fáciles de atender, y se dedica a los casos complejos. Cuando este Cognitive Contact Center, que es la manera marketinera que le puso IBM de mencionarlos, cuando este Cognitive Contact Center no le puede resolver el problema al usuario, escala con el analista de call center. Y el analista de call center, en lugar de tener 10 llamadas encoladas, va a estar atendiendo los casos más complejos. O puede ser que también esté tratando de resolver algún otro caso en particular o dándole soporte a esta solución para validar que lo que está haciendo sea lo correcto y sea lo adecuado, ¿no? Y que estén en el continuo feedback que les decía para poder cerrar el círculo, ¿no? Voy adquiriendo los datos, voy adquiriendo la experiencia y al final tengo que darle feedback de que esa experiencia sea la correcta. En conclusión, ¿cómo venimos introduciendo inteligencia artificial en muchos de los clientes? Empezamos con la interacción directa con los clientes, empezamos con la mejora de la experiencia de los usuarios, el asistente virtual fue un primer paso, empezamos a evolucionar ese asistente virtual para que se convierta en un call center cognitivo y también empezamos a aprovechar la información con modelos que nos permitan mantener a nuestros clientes enganchados con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y es re importante ahí que entendamos la calidad del dato, entendamos cuál es la información realmente que nosotros tenemos que tener de nuestros clientes para poder aprovecharla y entendamos también que nuestro laburo se está reconvirtiendo para que esas tareas más repetitivas sean parte automatizada y parte en donde yo estoy dándole un valor adicional y un valor agregado. Entonces, eso es un poquito cómo están las organizaciones introduciendo los conceptos de inteligencia artificial y de momento ninguna ha muerto en el intento. Nada, ahora lo que queremos con el equipo de innovación es contarles un poquito qué hay detrás de todo esto, de estas soluciones de inteligencia artificial puntualmente del asistente virtual. Y ahí ya le voy a dar el paso a Chris para que Chris continúe con la charla y con la presentación. Gracias. Bueno,
Bueno, yo les voy a hablar entonces de qué es este asistente virtual cognitivo que estaba hablando Román. Bueno, es un servicio para mantener conversaciones con personas en base a algún tema en concreto. Y bueno, entonces uno se estará preguntando cómo funciona esto. Bueno, acá tenemos un diagrama de arquitectura muy sencillo, en donde podemos ver a la izquierda eh, que estamos nosotros como usuarios y mediante una interfaz, como por ejemplo puede ser WhatsApp o Facebook Messenger o una aplicación creada por nosotros, un servicio de mensajería, nos conectamos con nuestro sistema conversacional, nuestro Conversation Service, donde está alojado nuestro Watson Assistant. Eh, y ahí, bueno, va a estar el ida y vuelta con lo que el usuario nos ingresa y lo que el asistente virtual va a responder. Pero, además de esto, yo le puedo agregar algo así como algunos condimentos extra, que son otros servicios agregados, eh, como el Natural Language Understanding, que va a entender el tono que la persona está hablando, las emociones, o agregar, como comentaba Román antes, por ejemplo, le mandamos un audio de WhatsApp y este lo va a traducir a texto para que sea analizado y después puede ser también respondido mediante voz por nuestra aplicación. Eh, a su vez, podemos conectarnos mediante backend por el uso de APIs. eh, con, por ejemplo, una aplicación de música, digamos Spotify, que si queremos buscar, no sé, le pedimos a nuestro asistente que nos dé el top 10 canciones más escuchadas de Argentina, y mediante una API nosotros vamos a poder recoger esta información y que mediante la interfaz sea devuelta al usuario y va a tener toda esa información. Bueno, ¿por qué un asistente virtual cognitivo? Bueno, en esto nos da un montón de beneficios, ya sea porque nos ayuda a reducir costos, ya sean operativos o de personal, porque las preguntas frecuentes ya son respondidas por este chatbot, entonces nos ahorra ese tiempo valioso que podría ser utilizado para preguntas más complejas. Eh, bueno, también atraemos nuevos clientes porque como que llama la atención esto y nos da como eh, más engagement con la gente. Y también para aumentar la lealtad y compromiso con la marca. Solo por nombrar algunos porque hay muchos otros beneficios que nos pueden generar hacer el uso de estos asistentes y la integración con nuestras empresas. Bueno, para la creación de estos asistentes tenemos diversas fases. Tenemos tres fases. La de diseño, implementación, que luego vamos a hacer alguna prueba en vivo, y por último, una etapa de entrenamiento. Bueno, en cuanto a factores de diseño, tenemos el posicionamiento, donde se determina cómo la solución se va a relacionar con el usuario. El tono y la personalidad, que esto es la voz con la cual la solución se va a expresar. Por ejemplo, si va a ser un asistente formal, informal, si va a ser más amigable, más serio. Bueno, la redacción de las preguntas, de las respuestas a estas preguntas que se les llega y trivialidades. Bueno, en cuanto al posicionamiento, eh, lo que tenemos que saber es, bueno, yo quiero crear un chat, pero ¿cuál es el propósito? Uno debe tener claro y bien definido el propósito de nuestro asistente. Por ejemplo, que quiero que sea un chatbot que responda a preguntas sobre una serie. Eh, Luego está el enfoque, que es el rol el cual la solución adoptará
con relación al usuario. Y por último, y no menos importante, es la proactividad. Es ese ida y vuelta que tenemos con el usuario, interactuando, donde yo lo invito que me siga haciendo preguntas, no solo esperando, dejando el chatbot en blanco para que la gente interactúe, sino que lo invito a que siga consultando. Bueno, ya luego, pasando a la redacción de las respuestas, yo voy a tener 4 reglas de oro que son importantes para crear un buen chatbot. En sí, hay que tener en cuenta que no hay que usar siempre un sí o no hay que usar sí o no en la respuesta solamente así a secas, sino que hay que darle un poco más de información al usuario, porque si no también se pierde esta proactividad que estaba contando antes. También es una buena práctica utilizar la pregunta que nos había hecho en la respuesta, pero sin excederse. Es decir, tampoco le podemos escribir un texto enorme porque no estaría ayudando mucho. Proporcionamos la información justa y necesaria y, bueno, como acá les tengo unos ejemplos, si yo pregunto, ¿puedo solicitar una tarjeta? Si yo le digo, sí puedes, no le estoy dando mucha información al usuario. Y ahora vamos a pasar a otra parte que es el tono y la personalidad. También es algo muy importante porque puedo ser súper formal o también puedo ser informal o tener un término medio. Esto es lo que veníamos hablando anteriormente, que es el enfoque. ¿A qué público estaba orientado nuestra solución? Por ejemplo, si vamos a hacer un chatbot más informal, podemos hacer como en el ejemplo que está a nuestra derecha, que es el primero, en donde le hacemos hola, preguntame, qué bueno conocerte, o como en el último caso, donde ya es algo más formal, donde ya es buenas tardes, voy a un público diferente. Por ejemplo, si tenemos un chatbot de un banco, generalmente piden que sea algo más formal. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a Jessy, que les va a contar un poco sobre las trivialidades. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, espero la slide igual. Cris, ahí está. Bien, bueno, las trivialidades, que es el último punto de diseño que estábamos hablando, serían como exclamaciones, saludos, preguntas personales, básicamente temas fuera del área de la solución o que pensamos capaz que no importan tanto, pero en realidad si son correctamente manejadas, como que humanizan la solución, refuerzan el posicionamiento, facilitan la comunicación y hasta aumentan la participación del usuario, porque justamente como que casi se pone contento de que lo entiende, ¿no? Y pasando a las aplicaciones de un asistente, Chris, ¿sí puedes pasar? Ahí está, gracias. Bueno, hay miles, pero para poner en una lista algunas más comunes capaz, se usa mucho en comercios, para preguntar acerca de productos, por ejemplo, en restaurantes para reservar mesas, en bancos para reservar turnos, y por ahí pasando algunos un poco más diferentes, se puede usar como recursos humanos para que los empleados de una empresa puedan consultar, como una base de conocimiento para preguntar cosas muy fácilmente, y hasta se podría usar como tu propio CV, como tenemos ahí en el ejemplo. Ahí hay un asistente que se llama Cecilia Virtual, que habla como si fuese Cecilia, que, bueno, como ven, empieza diciendo, podés preguntarme sobre mi carrera y mis skills, que eso es una muy buena práctica porque justamente le pones unos límites al asistente ya al principio y eso hace que ocurran menos trivialidades, ¿no? Como que la persona sepa bien qué puede preguntar. Y bueno, ahí el usuario le pregunta ya
quiero saber más de vos, y como ven, como que detecta capaz el quiero saber más de vos de alguna manera que ahora vamos a ver, y le responde. También el usuario le menciona la palabra rol actual, y el asistente capaz que detecta eso de alguna manera y lo responde. Y bueno, todo eso se hace mediante unos componentes, que sí puedes pasar, ahí está. Unos componentes que son intenciones, entidades y diálogo. Esos son los componentes que tenemos en Watson Assistant. Y vamos más al detalle ahora para que entendamos un poco más de cada uno. Primero que nada, una intención se define como el propósito del usuario al escribir una iteración, que sería como el input determinada. Básicamente son lo que el usuario escribe o lo que dice el asistente, que representa como un objetivo o algo que quiere lograr. Y hay que definir una intención para cada objetivo que se pueda identificar en la entrada de usuario. También en el Watson Assistant de IBM tenemos algo que se llama Content Catalog, que incluye algunas intenciones predeterminadas a preguntas comunes de los usuarios, como pueden ser de banca, por ejemplo. Y ahora vamos un poco más a detalle con las intenciones. Empiezan siempre con numeral o, bueno, símbolo del hashtag, que seguramente es más conocido ahora. También una buena práctica es que usen nombres cortos y descriptivos, y que los datos del ejemplo de la intención tengan que ser representativos y típicos de los datos que los usuarios finales proporcionarán. Esto es para que no poner como, por ejemplo, de más, irnos por las ramas, y que capaz ocurra alguna intersección con alguna otra intención, por ejemplo. Ahí vemos un ejemplo de una intención que es, hashtag o numeral saludar, que tiene, por ejemplo, hola, buen día, olis, todas cosas así. Lo ideal es poner 10 o más ejemplos, siempre representativos. Y bueno, si por ejemplo el usuario lo dice de alguna manera rara o lo escribe mal con algún error de ortografía, en Watson Assistant tenemos una opción que se llama Fuzzy Matching, que hace que igual lo detectaría, por ejemplo, si le falta una H a algún lado o alguna letra. Si hay algún error, igual lo detectaría. Así que no hay que preocuparse por eso. Y bueno, pasando al siguiente componente. Y bueno, están las entidades, que es un término u objeto que proporciona contexto para una intención. Cada entidad tiene como un valor o un conjunto de valores limitados relacionados a un tipo de dato. Y bueno, cada valor puede tener múltiples sinónimos, que ya vamos a ver más en detalle ahora. Las entidades siempre empiezan con arroba, y como las intenciones usan nombres cortos y descriptivos como buena práctica. Y mientras más sinónimos ponemos, aumentan las posibilidades del asistente de detectar esa entidad. Pero bueno, como las intenciones, hay que tener cuidado con no poner capaz alguno que sea muy parecido a otro, que no irnos por las ramas básicamente, para que no hayan tantas intersecciones y que el asistente siempre responda lo que tenga que responder. Ahí hay un ejemplo que es @show_role, que tiene el valor puesto, y ese puesto tiene los sinónimos rol, trabajo actual y más. Otro ejemplo de una entidad sería, por ejemplo, un asistente de compras, una entidad @productos, que tenga el valor remera con sinónimos camiseta, por ejemplo, y más. Y también podría tener otro valor que sea zapatillas, que tenga sinónimos tenis, que es como le dicen en México, pero acá no. Pero bueno, podría tener como sinónimos así, como para entender cómo se dice en otras regiones. Y bueno, pasando al último componente, sería como lo que une todo el diálogo, ¿no? Sería como programar las respuestas, que en IBM, en Watson Assistant, tenemos de una forma muy simple, con nodos de conversación que se van ordenando. El servicio o el asistente como que va fijándose en cada una de las condiciones que tiene, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Las condiciones pueden ser, por ejemplo, que detecte alguna intención, algún valor, o algún valor de una entidad, digamos, o por ahí combinaciones también. Y bueno, como ven, también existen los subnodos,
que, bueno, si entra al nodo 2, por ejemplo, ahí entraría o al nodo 2.1 o al nodo 2.2, que podemos decir de ejemplo, otra vez el asistente de compras, si detecta que alguien dice que alguien tiene la intención de comprar, le pregunta qué querés comprar, y ahí dependiendo del producto que detecte, entraría alguno de esos nodos, que sería por ahí un valor de una entidad. Así que nada, eso y ahora vemos mucho más con Rocío. Bueno, ahora vamos viendo si pueden pasar a mi pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, esta es la vista que vemos cuando entramos a nuestra cuenta de Cloud de IBM. Así que desde acá podemos entrar a un asistente. Lo que vamos a ver básicamente es todo el flujo de creación, el uso y después de entrenamiento de un asistente. Entonces, escribimos acá System. Podemos ver que nos aparece el servicio Watson Assistant, que al entrar esto es lo que veo. Acá con una simple configuración, eligiendo la ubicación que nos convenga más, o el plan, que tenemos un plan gratis que tiene un montón de usos, pero que está limitado, y también si se requiere por nuestros requerimientos específicos un uso más extendido, podemos usar una versión Plus, y ahí, bueno, eligiendo dependiendo de nuestro negocio, con unas simples configuraciones ya lo podemos crear. Una vez que lo creamos, vamos a ver esta vista, que este es uno que nosotros ya tenemos creado, y al tocar Launch llegamos a lo que es la vista del asistente en particular. En esta pantalla, lo que nosotros podemos hacer para arrancar, hacer todo, es crear un asistente específico en nuestra instancia. Acá, por ejemplo, poniendo un nombre y una descripción, podemos crear uno, pero nosotros vamos a usar uno que ya tenemos acá. Y vamos a usar en este caso este diálogo en particular. Bueno, este asistente que estamos viendo acá es un asistente de la serie de televisión Friends, el cual nos responde algunas preguntas básicas para gente que no haya visto la serie. Entonces acá tenemos los intents que vimos con Jessica, distintos temas que creemos que un usuario puede llegar a abordar. Después tenemos las entidades, que en este caso tenemos pocas. La más utilizada es esta de los personajes, que cada vez que se haga mención a alguno de los personajes de la serie va a entrar a esta entidad. Y después a lo más importante y lo más grande, el diálogo. En este caso podemos ver que tenemos muchos nodos en el diálogo. Entrando a uno, por ejemplo, tenemos este que habla de los capítulos y las temporadas. Entonces, si el asistente reconoce que estamos hablando de capítulos o que estamos hablando de temporadas de la serie, va a entrar a este nodo y va a seguir el proceso de, primero, responder con este texto que vemos acá, y después va a hacer un jump a otro nodo. En este caso es un nodo de algo más. Lo que nos está diciendo acá es, bueno, ¿qué otra pregunta tenés? ¿O qué más pues, querés que hablemos? Lo que hace este nodo es mantener un flujo en la conversación. Es muy importante, ya que en el caso de que nosotros estemos haciendo algo, estemos hablando con el usuario y no respondamos, no utilicemos este nodo, no dejamos mucho espacio al usuario para que continúe con la conversación. Pero esto no es todo lo que podemos hacer con el asistente. Es decir, simplemente preguntas y respuestas no es todo lo que podemos usar. Este es un ejemplo en el que estamos usando un webhook. Lo que nos permite un webhook es utilizar una API, una REST API externa, y poder utilizar el contenido que esto nos provee dentro de nuestro asistente. Acá, si entramos a webhook, podemos ver que nosotros estamos usando uno, en particular otro servicio de cloud de IBM, que lo que nos permite es traer, en base a alguna API, traer en este caso unos GIFs que nosotros vamos a mostrar por pantalla. Entonces, ahora, una vez que tenemos hecho todo el diálogo, lo que queremos es mostrarlo en algún lado. Entonces, para hacer eso, vamos a ir de vuelta a la vista de
el asistente. Para eso vamos a hacer distintas integraciones. En este caso tenemos una integración web, pero si agregamos acá, podemos ver que tenemos muchas opciones de integraciones. Acá este es un web chat, pero puede ser para el teléfono, por WhatsApp, por Slack, Facebook. Acá podemos elegir cualquiera de estas opciones y utilizarlo de la manera que queramos. En este caso vamos a ir a la web en la que estamos. Acá pueden ver que con un par de customizaciones y con una preview podemos generar el chat perfecto para nuestra situación. En este caso elegimos Friends Assistant para que sea descriptivo. Elegimos a Marcel, el monito de la serie para los que lo vieron, como nuestro avatar. Y algunos colores que iban bien con la foto, ¿no? Pero al tener la preview acá, yo puedo ver, lo escribo acá. Estos son los colores y con cambios acá podemos ir viendo cómo se demuestra cómo iría quedando. Y después, si vamos a la tab esta de Embed, podemos utilizar el código que vemos acá para meter esto, el asistente, en cualquier página. Es decir, yo tengo un HTML simple, le agrego este script al HTML y ya con eso, y nada más, podemos utilizar el asistente desde la página. Este es el caso que lo que hicimos nosotros para esta página. Es una página muy simple que básicamente lo único que hace es utilizar el chatbot. Acá le podemos hacer un par de preguntas. Primero le podemos saludar. Vamos a responder. Ahí está. Podemos preguntar el que habíamos visto, por ejemplo, ahí te responde el mismo texto que habíamos visto. También, como habíamos visto en el webhook, le podemos preguntar que nos muestre un GIF. Y nos va a mostrar un GIF que contenga con la palabra Friends. Entonces acá nos muestra un GIF de algún momento de la serie. Y estos son algunos ejemplos de todas las cosas que podemos hacer con el asistente. Hasta acá estaría listo. El tema es cómo continuamos. ¿Cómo hacemos que el asistente sea cada vez mejor a entender lo que el usuario quiere de él? Bueno, para eso necesitamos entrenar a nuestro asistente. Así salimos de acá. Vamos a ir de vuelta al diálogo y en la parte de Analytics podemos ver distinta información que nos provee la herramienta para poder mejorar la experiencia del usuario. Primero acá tenemos algunas estadísticas o parámetros de las conversaciones para ver cómo podemos mejorar. Por ejemplo, nos dice que tenemos 4,93 mensajes por conversación. Entonces, nuestro asistente está teniendo conversaciones cortas. Por ahí necesitamos hacer algo, buscar de alguna forma en la cual podemos mejorar el engagement del usuario para que mantenga conversaciones más largas, se quede más tiempo metido en la conversación con el asistente. Que siendo un asistente de una serie de televisión, como ejemplo, es claro que no hace falta que tengamos conversaciones muy largas y es lógico que sean cortas. Y después, otra herramienta muy potente, esta que tenemos acá. Acá podemos ver todo lo que se habló. Acá, por ejemplo, miren, vemos que alguien lo está usando. Bueno, acá ven, estamos hablando de algo y podemos ver que respondió que esto era un spoiler. O yo le pregunté lo del GIF y me entendió que era la intención GIF. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es cambiar lo que vea que haya entendido mal y entrenarlo para continuar. En este ejemplo, por ejemplo, yo podría venir acá y cambiar la respuesta a cualquier otra intención que nos parezca más adecuada para este caso en particular. Pero bueno, eso es más o menos todo lo que tenía para mostrarles. Ya con esto, si uno se mantiene entrenando al asistente, cada vez va a ser mejor y cada vez va a poder responder mejor a las distintas preguntas que uno se pueda encontrar. Así que muchas gracias.